Gringo. ¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda! ¡Que aquí hay un pueblo digno! ¡Aquí hay un pueblo digno, yanquis de mierda! ¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda! ¡Yanquis de mierda! ¡Aquí estamos, los hijos de Bolívar! ¡Los hijos de Guaycaipuro! ¡Los hijos de Tupac Amaru! Y estamos resueltos a ser libres. Feliz noche. De inmediato damos el inicio a las noticias internacionales más relevantes hasta los momentos. La presidenta de Telesur, Patricia Villegas, reiteró que la línea de la planta televisiva es innegociable. Destacó que el canal continuará con su labor de llevar la verdad a los pueblos de la región. De ustedes, independientemente de la posición política e ideológica que tengan, de las creencias que tengan, de su posición de género, estamos allí, estamos y estaremos y seguiremos. Desde el año 2005 hasta el año que sea. Nosotros esperamos que Telesur sea realmente un proyecto de muy largo aliento y esperamos que haya muchos Telesur, y de hecho han surgido, y también han surgido canales para contrarrestarnos, lo cual está bien. A mí me preguntaban, pero se dice que esa decisión obedece a un futuro empresarial de... Está bien, o sea, el que cree que la información es una mercancía tiene un espacio. Yo lo respeto, pero tiene que haber el espacio para la información como derecho humano. Y entre las noticias que se generan sobre esta nación, te comentamos... En el otro lado se está dibujando lo mismo, Partido Popular, y se está hablando de lo mismo. Crisis en el Partido Popular, crisis en torno a un Mariano Rajoy por unas palabras y por una imagen que ha sido esta. Aznar, aniversario, felicitación a Vargas Llosa, y ni mira a Mariano Rajoy, ni se acerca a Mariano Rajoy. Es más, tiene que ser Vargas Llosa, véanlo, el que le dice ven aquí, el que le obliga a estar cerca, ni cruzan una mirada, y en el discurso lo que sí cruzan es esta declaración, un hachazo. Aznar. Necesitamos nuevos liderazgos capaces de ejercer una atracción social, moral y política a la altura de los desafíos que tenemos ante nosotros. El Partido Popular dice hoy que no se hablaba de Aznar, sino de vosotros, de Venezuela, de Podemos y de populismos, dice hoy Fernández Díaz. Escúchale. En el contexto en el que se pronunciaron esas palabras por parte del expresidente José María Aznar, pues se refería a los nuevos liderazgos emergentes en Latinoamérica. Estamos viendo cómo ha habido un relevo en Argentina de los Kirchner, está la situación que hay en Venezuela y tenemos la situación que está en Brasil. Monedero, ¿es crisis cuando es de otro? ¿Cuando es propia no? ¿Tiene razón en esto el Partido Popular? Venezuela, donde por cierto ayer los opositores al gobierno de Maduro asesinaron a 2 policías, ¿eh? O sea, imaginemos lo que ocurriría si hubiera sido al contrario. O Macri, que acaba de tomar la decisión de cerrar el canal de Telesur, la que montaron a Chávez cuando no le renovó la licencia a Radio Caracas Televisión. Y Macri acaba de cerrar, ¿no?, una televisión y está expulsando a los periodistas. Así que me gustaría que también miráramos en esa dirección. O sea, que no hay Yo creo que el Partido Popular está intentando justificar, bueno, a un papel muy... Respuesta de la presidenta del canal, Patricia Villegas, a la decisión del gobierno de Mauricio Macri de retirarse de la cadena. Nuestra corresponsal, Karen Méndez, ha conversado con la máxima ejecutiva de Telesur y nos resume sus palabras. La presidenta y fundadora de Telesur, Patricia Villegas, calificó como un acto de censura la reciente decisión del gobierno argentino de desincorporarse de Telesur, un proyecto comunicacional creado en el año 2005 y en el cual participan Venezuela, Cuba, Argentina, Uruguay, Ecuador, Bolivia y Nicaragua. La única forma posible de calificar este anuncio de decisión a través de los medios de comunicación es que estamos ante un acto de censura
y también de persecución al equipo de Telesur en la Argentina, porque nada más yo aprovecho esta cámara para decir que exigimos el respeto para que ellos puedan hacer su labor periodística. El gobierno argentino alega que tomó esta decisión por 3 razones. Primero, porque según ellos no tienen injerencia en el contenido que se genera en este canal multiestatal. Segundo, para promover la pluralidad. Y tercero, por las dificultades económicas que atraviesa ese país. La presidenta y fundadora de Telesur, Patricia Villegas, desmiente al ministro de Medios y Contenidos. El gobierno argentino no invierte ni un solo centavo en ningún tipo de moneda para la multiestatal. Los acuerdos de Telesur son acuerdos para la construcción de una señal latinoamericana y caribeña que nos una, que nos integre, que nos junta, que nos permita conocernos, amarnos, respetarnos, que contribuya a la creación y al fortalecimiento de nuestra región como una región de paz. No son acuerdos de carácter comercial. Por eso esto fundamentalmente es una decisión política. El presidente Maduro asegura que pese a esta decisión del gobierno argentino, Telesur seguirá acompañando las luchas de los pueblos del mundo y mostrando aquellas historias, aquellas noticias que no se ven en las grandes corporaciones mediáticas. Hablando de retroceso, el gobierno de Macri atenta contra la libertad de expresión. ¿Quién lo dijo? Nuestro viejo compañero de Radio Colonia, Víctor Hugo Morales, a quien tuvimos el honor de hacerle la primera prueba de micrófono cuando yo era jefe de prensa de aquella extraña radio que tenía un valor geopolítico tremendo, y lo explicó mejor que nadie como corresponde al estilo de Víctor Hugo. Han sacado la posibilidad de que el pueblo argentino siga viendo Telesur. Escuché 2 emisoras que no pertenecen a los medios concentrados, y allí estaban los conductores y sus oyentes lamentando profundamente la decisión que se ha adoptado y, por supuesto, repudiándola como lo hace ese comunicado de las Madres de Plaza de Mayo. Vamos a mostrar, si me permite, Víctor Hugo, para entrar un poco en contexto. En diciembre de 2015, el ministro de Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos de Argentina, actualmente Hernán Lombardi, expresaba durante una entrevista ofrecida a Telesur que la libertad de expresión y la pluralidad de medios se mantendría durante el periodo presidencial de Mauricio Macri, una versión que se contradice con la medida de retirar en Argentina la señal de la canal multiestatal. Vamos a escuchar lo que decía en esa oportunidad. La ley establece como hubiera sido tantos modelos de televisión en el mundo. Uno siempre se suele poner la BBC de Londres o la televisión francesa o la televisión española, que son modelos que no quedaron totalmente afincados con un gobierno. A mí me parece que lamentablemente eso en los últimos tiempos se perdió. Pero soy muy optimista que esto no va a ser traumático, ¿sabes? Soy muy optimista y permitime cierta reserva sobre cómo se están manejando las cosas. No reserva porque las cosas se manejan en cosas ocultas, pero justamente por mucho respeto a Tristán, buscar una forma de que esto sea realmente acordado. También durante una entrevista a Telesur en el año 2015, el actual titular federal de Medios y Contenidos Públicos, Hernán Lombardi, señaló que el gobierno del presidente de Argentina, Mauricio Macri, garantizaría la libertad de expresión de todos los medios de comunicación social. También se contradice con las últimas acciones del gobierno macrista. Esto decía. Acá lo que venimos a garantizar es total libertad y todas las voces. Yo creo que objetivamente Canal 7 los últimos años no estuvieron presentes todas las voces. Bueno, volvemos con Víctor Hugo Morales. Lombardi menciona que la decisión se basa en los criterios planteados por la actual administración en términos de pluralismo y austeridad. La misma persona que usted, Víctor Hugo, entrevistó en un espacio de Telesur hablando sobre gestión partidaria y no democrática en la televisión argentina durante los últimos años, pero que ha sido una discusión por demás pertinente en estos meses. ¿Qué opinión le merece? El gobierno de Macri, y esto involucra naturalmente a Hernán Lombardi, es un tsunami de cinismo, una ola de hipocresía que lo envuelve todo. Declaman la libertad y van contra ella, hablan de libertad de expresión y la están acotando permanentemente. Aquí se terminaron programas, aquí hubo periodistas que fueron echados de medios públicos, aquí hay periodistas que en medios privados están teniendo formas de censura como la de Roberto Navarro, que tiene un programa los domingos de la noche en C5N y que iba a presentar hace 7 días un informe muy especial sobre el socio de Macri, una empresa
un señor de apellido Caputo, que tiene una empresa que se dedica a las obras públicas y que ha sido el mayor constructor de obras públicas justamente en la ciudad de Buenos Aires y ahora lo va a hacer a nivel nacional. Ese programa no se pudo emitir por la tremenda presión conjunta del gobierno y de los medios de comunicación dominantes. Macri, junto al grupo Clarín, que si me permiten el término, y esto va estrictamente por mi cuenta, es un grupo estrictamente mafioso, dedicado al periodismo, atacaron a este canal a tal extremo que a sus autoridades las sometieron a que no permitiesen que el programa que iba a emitir Roberto Navarro fuese visto en toda la República Argentina. De esto se trata lo que estamos viviendo en estos momentos en el país. Como si no fuera bastante saber que solamente Telesur, en muchísimos casos, con el pueblo reunido, por ejemplo, el otro día frente al Congreso, miles de personas que iban a protestar porque el país se pone de rodillas frente a los fondos buitres, la única manera de informarse era a través de Telesur. Los canales argentinos estaban adentro del Congreso. Bastaba que hicieran con la Cámara un movimiento para tomar a ese pueblo que estaba en la calle tratando de convencer a sus diputados, a sus representantes, de que no se arrodillaran frente al poder financiero internacional. Ninguna cámara mostró lo que sí exhibió hacia todo el mundo Telesur. Este ha sido el pecado de Telesur, hacer periodismo frente a esta gente que lo único que hace es proclamar más república y va contra la república, más democracia y va contra la democracia, más libertad de expresión y también va contra ella. A esto se reduce hoy día lo que es el gobierno de Mauricio Macri, juntamente con los medios dominantes de comunicación en la República Argentina. Víctor Hugo, ¿cuál es entonces, en esa reflexión, la importancia de Telesur para la población argentina? 90 cableoperadoras, convenios con 5 televisoras en diferentes provincias, más de 20 millones de potenciales televidentes, más de 8 millones de abonados. ¿No son suficientes para el Estado en términos de pluralismo? Evidentemente. Lo que ocurrirá será una dependencia de cómo el gobierno, que es muy agresivo en sus políticas neoliberales, y cómo los medios de comunicación, que son verdaderamente los que tienen el poder en la Argentina, actúen, que los cableoperadores permitan que Telesur siga a disposición de los telespectadores de la República Argentina. Hay muchas dudas en este momento, porque hay mucha obediencia a todo lo que este gobierno arrasador de Macri quiere, y en consecuencia hay comportamientos alineados casi permanentemente, porque no se trata del poder de Macri. Macri no es tan importante como lo son los medios de comunicación que lo sostienen, y esos medios de comunicación que tienen los cables más importantes del país tienen una enorme gravitación sobre los otros cableoperadores. Quiere decir que habrá que resistir profundamente por parte de esos cableoperadores para que podamos seguir viendo Telesur en la República Argentina. No es la manera, no es la forma, decían algunos argentinos al escuchar esta noticia, Víctor Hugo, y cabe preguntarse, ¿hay un redireccionamiento de los contenidos ahora? O decirlo de otra forma, ¿cuáles son las alternativas que tienen los argentinos para informarse luego de esta medida? Solamente de lo que quiere el gobierno, el 99% de la información. Queda un resquicio, una pequeña ventanita aliviadora de aire fresco de algunos comunicadores que todavía mantienen ciertos márgenes de independencia. Pero como las libertades son para las empresas, no siempre para los periodistas, las empresas que están en estos momentos sometidas a la pauta publicitaria solamente de Mauricio Macri en la República Argentina, con este tema están muy pero muy dominadas por lo que es el gobierno. Están pendientes de lo que el gobierno diga y el margen de negociación que tienen es ciertamente muy pobre. Lo que quiero decir que estamos en aprietos, estamos en una situación altamente preocupante. Víctor Hugo, así finalizamos, se nos termina el tiempo. Muchas gracias por sus palabras aquí en Telesur. Bueno, esto parece que nos retrotrae a una experiencia personal de la que debo dar testimonio, ¿no? Porque cuando en Argentina, en la época de los regímenes militares, era cuando se prohibían señales y contenidos, ¿no? Y entonces había una luz que iluminaba esa oscuridad de los generales de la época, aunque algunos civiles parece que siguen por el mismo estilo. Vean esto, vamos a acercarnos aquí, cámara 1, y poner, señor director, en pantalla este segmento. Esto es Uruguay, esto es Argentina, Río de la Plata, y aquí en la esquinita está la histórica ciudad de Colonia,
que tantos quisieron conquistar, como quisieron conquistar Montevideo los ingleses y fracasaron 2 veces. Y no solo fracasaron 2 veces, sino que la guarnición de Montevideo, cuando sí entraron en Buenos Aires, cosa que no habían logrado en Montevideo, mandó refuerzos, cruzaron el río Uruguay, entraron por atrás de Buenos Aires y ayudaron a reconquistar Buenos Aires, ¿no? Pero cuando en Buenos Aires ocurren esas épocas, desde Colonia, una emisora CW1, Radio Colonia, mandaba, cuando no había internet ni medios modernos de comunicación, una onda de libertad y de verdades a toda la hermana República Argentina, desde el norte, la Quiaca, hasta la Patagonia. Y esa radio, por algunas razones del destino, una vez hizo un concurso para periodistas y periodista, allá había que ser periodista y locutor, y lo ganó este servidor. Y al poco tiempo, por razones que uno no entiende, era el jefe de prensa más joven del Río de la Plata. Y allí, Víctor Hugo es testigo de ello, porque allí tuve el honor de hacerle la primera prueba de micrófono, cuando todavía era un joven estudiante en Uruguay. Allí cubríamos todo el Cono Sur, ya llegábamos hasta Paraguay, todos los lugares donde no había libertad de expresión, donde coartaban a los medios, como han coartado ahora Telesur, transmitíamos desde CW1 Radio Colonia, una verdadera arma geopolítica. Me parece que, querido Víctor Hugo, apoyando totalmente lo que acabas de decir, vamos a tener que volver a los viejos y románticos tiempos de Radio Colonia para ver si bombardeamos a aquellos que quieren censurar la verdad. Cualquiera sea el caso, cuentas con nuestra solidaridad, como siempre, y por los viejos tiempos de Radio Colonia. Ley de amnesia criminal. Artículo 4. Se concede la amnistía de los hechos considerados delitos o faltas que se indican a continuación. Instigación a la desobediencia de las leyes, instigación al odio y apología del delito, instigación a delinquir, agavillamiento. Seguimos actualizando información. La presidenta de Telesur, Patricia Villegas, se pronunció sobre la medida arbitraria del gobierno argentino. Ella dijo que la manera en la que se retiró como socio de la multiestatal y excluir al canal de la señal abierta no fue informada a la multiestatal. Veamos. Ante la medida anunciada al diario La Nación por el ministro Hernán Lombardi, Villegas lamentó la falta de comunicación institucional de manera directa y aclaró que solo mantuvo una conversación vía telefónica con el secretario de Medios de la República Argentina antes de la medida, con quien se acordó un manejo institucional. La presidenta del canal multiestatal reiteró que Telesur continuará con su labor de llevar la verdad a todos los pueblos de América Latina. Eso es lo primero que hay que decir, que yo me sorprendo que no se haya hecho una comunicación institucional como habíamos acordado. En aquella comunicación por teléfono con el actual secretario de Medios de la República Argentina, él me pregunta: Patricia, ¿nosotros podríamos poner contenidos de Argentina en Telesur? Y mi respuesta fue: no señor. Ni ustedes ni nadie puede poner contenidos en Telesur. Los contenidos de Telesur son definidos por sus trabajadores y por sus trabajadores y por el devenir histórico de los hechos. Patricia Villegas desmintió la declaración del ministro de Argentina de Comunicación y Medios Públicos, Hernán Lombardi, quien cuestionó el carácter plural del canal de noticias. Villegas ratificó que la señal informativa abre espacios a diarios para todos, incluso para la oposición venezolana. El ministro está diciendo, no tiene pluralidad Telesur en sus contenidos. No, señor ministro. Justamente mientras usted está diciendo eso, nosotros tenemos en nuestra pantalla, en vivo y en directo, a una diputada opositora que, entre otras cosas, quiero contarle a usted y a todos y a todas que tiene poco espacio en los medios de la derecha venezolana. Aquí sí lo tenía. Telesur es un medio de comunicación multiestatal en el que también son miembros Venezuela, Cuba, Ecuador, Bolivia, Nicaragua y Uruguay. De estas acciones a Argentina le corresponde el 16%. La decisión de desvincular al país del multimedio ha sido tomada por el ministro de Medios y Contenidos Públicos, Hernán Lombardi.
La participación de Argentina en Telesur está basada en un convenio de cooperación que se firmó en 2005. En el mismo se establecía que el convenio tenía una duración de 5 años. Sin embargo, se renovaba automáticamente a no ser que una de las partes notificara sobre su desvinculación. Asimismo, el documento prevé que la terminación, en caso de darse, surtirá efecto a los 6 meses contados a partir de la fecha en que la otra parte sea notificada. La desvinculación significa que Telesur dejará de emitirse en la plataforma estatal Televisión Digital Abierta, TDA, y de ser de inclusión obligatoria en las grillas de todas las cobreoperadoras del país. Además, desde el 1 de marzo, la empresa de televisión prepaga Cablevisión, la cual pertenece al Grupo Clarín, excluyó del paquete básico de canales a Telesur. La excusa del Grupo Clarín fue que no tendrían más señales internacionales en el paquete básico. Sin embargo, en sustitución de la señal de Telesur, está ahora Televisión Española, CNN en español, RAI de Italia y el Canal de las Estrellas de México, todas televisoras internacionales. La presidenta de Telesur, Patricia Villegas, afirmó que no van a desaparecer a Telesur, la voz de miles de voces, de las víctimas y del pueblo que nunca será callado. Y desde Buenos Aires está nuestra compañera Camila Sánchez, lista para contarnos y actualizarnos la información. Camila, te saludamos. Siguen las reacciones con mucha fuerza, sobre todo en Argentina. ¿Qué dicen los defensores de derechos humanos, intelectuales y activistas sobre este tema, sobre esta censura a Telesur? Buenas noches, Abraham. Buenas noches, Paola. Un saludo para ustedes, un saludo para la audiencia de Telesur. Y así como vos decís, hoy en día las redes sociales son las que están jugando el rol preponderante como medio de comunicación para justamente expresar y manifestar el repudio que hay en una gran parte de la sociedad argentina, no solamente de la población y de televidentes de Telesur, sino también de distintos organismos de derechos humanos, como ustedes bien decían. Hoy se hizo conocer un comunicado, por ejemplo, firmado entre otros por Abuelas de Plaza de Mayo, por Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, por parientes y familiares de detenidos desaparecidos durante la dictadura cívico-militar en Argentina y también por hijos de desaparecidos en la última dictadura. En el comunicado básicamente coinciden ellos y la mayoría de la gente que se ha expresado en estos días en que no es ni más ni menos que un acto de censura por parte del gobierno nacional esta decisión no solamente de retirarse de la sociedad de Telesur como Estado argentino, sino también de sacar el canal, de sacar la señal Telesur de la televisión digital abierta. La TDA, como se conoce acá, la televisión digital abierta, es un sistema de cable que es abierto justamente y que es gratuito. Acá cualquier persona que quiera tener la televisión digital abierta solo tiene que comprar un aparatito, poner la antena, un aparato que vale decir es muy económico, poner la antena y tiene una serie de canales que es gratis, no tiene que abonarlos mensualmente como cualquier otro sistema de circuito cerrado de televisión. La decisión del gobierno nacional de quitar la señal Telesur de ese sistema va a hacer que en casi todas las provincias argentinas, toda la gente que podía ver la señal a través de ese sistema deje de hacerlo. Por otro lado, como bien se remarcaba hace un rato en la pantalla de Telesur, el 1 de marzo el cable operador Cablevisión, perteneciente al Grupo Clarín de acá de la Argentina, tomó la decisión directamente de sacar a la señal Telesur de su grilla, de su paquete básico, del abono básico y común que la mayoría de los usuarios pueden abonar, que no es un premium, para aclararlo. Retiró la señal sin ningún tipo de explicaciones y a partir de hoy, en el lugar donde estaba Telesur, que es el canal número 72, un canal que la gente ya asocia y que ya tiene una referencia. Uno cuando agarra el control remoto para hacer zapping, sabe ya de memoria más o menos en qué canal está cada señal que uno quiere ver. Cuando la gente hoy pone el canal 72, se encuentra con que ya está al aire transmitiendo la CNN en español. Y no solamente uno puede hacer ese ejercicio para darse cuenta, sino también, por ejemplo, puede entrar al Twitter del señor Hernán Lombardi, que es el secretario de medios estatales de acá de Argentina, donde él directamente ya oficializa también que en el canal 72 de Cablevisión, del paquete básico, ya se encuentra disponible allí el canal CNN en español en lugar de Telesur. Pero como decíamos al inicio de este reporte, las repercusiones acá en Argentina han sido muchas, han sido de distintos sectores, muy amplios, y para que los televidentes puedan conocer un poco más sobre esto que estamos contando, los invitamos a ver el siguiente informe.
La decisión del gobierno argentino de retirarse de la empresa multiestatal Telesur como socio minoritario después de permanecer en la sociedad una década ininterrumpida, sumado a la forma informal en comunicar dicha acción por parte de los funcionarios argentinos, ocasionó un amplio rechazo en distintos sectores políticos, intelectuales, artistas, periodísticos y en los ciudadanos. Alegan una decisión política disfrazada de austeridad. Es la decisión de este gobierno, del gobierno de Macri, de limitar las voces en la Argentina. Es un ataque a la libertad de expresión, es un ataque a la pluralidad, a la diversidad. Ellos dicen todo lo contrario, pero lo que sucede de verdad es que están queriendo que haya una hegemonía de la palabra. Analistas sostienen que la censura que hoy vive Telesur no solo forma parte del silenciamiento de voces disidentes que interpelan al gobierno argentino, sino que pretende también anular los modelos de integración logrados en la última década desde los distintos bloques regionales y en los cuales la señal televisiva ponía su énfasis informativa. Es un encadenamiento de silenciamiento de voces opositoras. Efectivamente, cualquier pensamiento distinto que tenga algún matiz con respecto al predominio del pensamiento neoliberal es censurado, silenciado. En ese sentido, Telesur era una de las alternativas que teníamos como para poder desplegar un pensamiento con facetas distintas al oficialismo. Entonces, no es, digamos, en ese sentido, más que un eslabón de una cadena de silenciamiento a nivel local, a la que denominamos nosotros clausura informativa. Distintos referentes de la política y de los movimientos sociales exigen a la comunidad internacional el repudio a la censura informativa y piden luchar por mantener a la información como un derecho y no como una mercancía, como pretenden instalar los gobiernos neoliberales. Que no nos dejen aislados de lo que pasa en el mundo, de lo que pasa en América Latina y el Caribe. Me acuerdo en el 2009, si no hubiera sido por Telesur, las cadenas de noticias nos ponían a los Simpson mientras el presidente Zelaya era secuestrado en pijamas y interrumpían ese gobierno democrático y legítimo. Hoy estamos en Argentina viviendo situaciones similares con la compañera diputada Milagros Salas en prisión, y al mismo tiempo uno recuerda que la cadena Telesur nace en el 2004, ya tenemos 11 años, un año después nació el Parlamento del Mercosur, y también la política de Macri y del gobierno de Cambiemos es vaciar esos espacios de discusión. Mientras una vez más la libertad de expresión es bastardeada por estos gobiernos de derecha, organismos de derechos humanos repudian este hecho considerando un gran daño a la democracia. En tanto, otros dirigentes políticos reclamarán ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la Relatoría de la Libertad de Expresión para rever este silenciamiento mediático. Marina Pañuti, Telesur, Buenos Aires. Bueno, con la excusa justamente de que esto es un acto de austeridad, es un acto de una cuestión económica por parte del gobierno nacional, no se está haciendo ni más ni menos que censurar a un canal de televisión que no es cualquier canal de televisión. Es el único canal prácticamente que hoy aquí en Argentina, por lo menos, es una voz opositora al gobierno de Mauricio Macri. Además de un acto de censura, como decíamos, esto es parte de un plan, de una estrategia de este gobierno neoliberal encabezado por Mauricio Macri, de la coalición Cambiemos, justamente por darle más poder a otros multimedios aquí en Argentina que tienen un gran peso político debido a su poder económico, y es parte de este plan que hace años que Mauricio Macri, siendo ya jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, viene contando, que es justamente el de blindarlo. Él lo que está consiguiendo con esto no es ni más ni menos también que un blindaje mediático hacia su persona, y que acá en Argentina nadie hable mal de su gobierno, nadie pueda criticar, nadie pueda mostrar su descontento, y también es una manera de ocultar lo que pasa no solamente en nuestro país, sino también en Latinoamérica, dado que Telesur es el único canal latinoamericano de noticias con el que cuenta la República Argentina. Camila Sánchez en directo desde Buenos Aires. Gracias, Camila. Hasta pronto, compañera. Gracias, Camila. Continúan las manifestaciones en apoyo a nuestra casa, a Telesur. Vamos a ver algunas reacciones que llegan desde Nicaragua. Desde que el presidente de Argentina, el señor Macri, asumió la presidencia de Argentina, se vio claramente que tenía todas las intenciones de atacar y dañar la cohesión y la unidad que se ha forjado en América Latina contra los abusos de los norteamericanos. Y la visita del presidente Barack Obama a Argentina refleja
que Macri estuvo recibiendo las instrucciones de los gringos, pues. Y la verdad es que Macri es una pieza del ajedrez norteamericano para dañar la cohesión y la unidad de los pueblos latinoamericanos. Por supuesto que nosotros no estamos de acuerdo, ¿verdad?, con esa interferencia que se haga una señal, que es una censura. Fíjense bien, es una censura la que están aplicando. La censura nunca es buena porque eso lesiona un derecho sagrado que es el de informar a la ciudadanía. ¿Ves? Más un canal importante pues de carácter internacional. Entonces eso no es bueno. Pero ya ellos, ¿no? Cambiamos de temas, nos vamos ahora al Ecuador. En ese país, organizaciones sociales y figuras vinculadas a la comunicación se pronunciaron frente a las acciones asumidas por el gobierno argentino en contra de la multiestatal Telesur. Veamos los detalles. Taita Columba es un dirigente indígena perteneciente a la Confederación Nacional de Campesinos, Indígenas y Negros de Ecuador. La Confederación agrupa cerca de 1.300 organizaciones a nivel nacional y Telesur ha sido una plataforma comunicacional importante para ellos. A través de este espacio, según indican, no solo han sido visibilizados, sino además han promovido su voz. Nosotros en calidad de confederación haremos público nuestro criterio, además también nuestra posición frente a esa situación, incluso solidarizándonos con nuestros hermanos de los movimientos sociales de Argentina, porque de una u otra manera está siendo afectado, sobre todo la voz también de los movimientos sociales que han tenido tanta apertura a través de este medio tan importante como ha sido Telesur. La solidaridad para Telesur no se ha hecho esperar en Ecuador y las redes sociales han sido una herramienta para expresar ese apoyo. Muchos coinciden que las acciones asumidas por el gobierno argentino en contra de la multiestatal atentan contra sí mismo. Se ha visto desfigurado, transfigurado rápidamente en un rostro del gobernante iracundo, del gobernante absolutamente intolerante, de aquel que de un solo garrotazo, de un solo plumazo, quizá en este sentido, es capaz inclusive de quitarle una opción de lectura distinta de la realidad y una opción de libertad de expresión, de pensamiento y de libertad de trabajo periodístico a los argentinos. Para el director del rotativo El Telégrafo de Ecuador, el visibilizar a los pueblos y contar lo que no hacen los grandes emporios mediáticos marca un antes y un después en la lógica comunicacional, ya que se ataca principalmente a grupos neoliberales acostumbrados a establecer su propia verdad. Cuando el gobierno argentino decide esto, evidentemente quiere restablecer esa lógica que parecería eterna, es decir, que solamente hay una voz, que no haya otras voces, que no haya otras miradas y que también, lastimosamente, no se le pueda criticar al gobierno argentino también desde una perspectiva particularmente latinoamericana como es la que hace Telesur. En los próximos días, varios movimientos y organizaciones sociales de Ecuador, según indicaron, oficializarán su respaldo hacia Telesur, reivindicando a esta televisora como suya. Cristian Salas, Telesur, Quito. También el pueblo de Honduras considera que el ataque del presidente Mauricio Macri a Telesur evidencia la intolerancia del gobierno argentino a la crítica. Escuchemos esas voces a esta hora. Esto es parte de los gobiernos que son intolerantes ante las críticas de los medios de comunicación a nivel internacional que han ejercido una labor de denuncia ante todas las irregularidades que cometen estos gobiernos, específicamente los gobiernos de extrema derecha, como lo es ahora el gobierno de Mauricio Macri. Que en Argentina también se corte la señal de Telesur es como cuando muchas veces lo han hecho en Honduras, porque en Honduras también hay algunos canales de cable que censuran la señal de este canal y nos limitan a estar informados de lo que está sucediendo en otros países y sobre todo la información que aquí se transmite, que no la transmite cualquier otro medio, sino los que están siempre ligados al poder y en este caso pues lo que está ligado al poder no le conviene al gobierno de Argentina. El hecho de que un presidente o que un gobierno permita este cierre de estos espacios da mucho que desear, da la impresión de que hay algo que ocultar.
en un inicio de gobierno. Realmente para Macri debería de ser una forma de pensar y de reflexionar sobre qué es lo que quieres ocultar en un inicio de gobierno, cuáles son los intereses. Es realmente contraproducente en temas de los estándares internacionales de libertad de expresión, especialmente en los que refieren al pluralismo y a la diversidad de opiniones. @Telesur TV, @Yosmani Telesur en 140 caracteres. También le contamos todo lo que sucede en nuestras cuentas oficiales activas en la red social Twitter. Con la invitación a seguirnos, vamos a la pausa. Enseguida volvemos con mucho más. Es Telesur Noticias. Acompáñenos. Ya vuelve Telesur Noticias. En un escenario de análisis, debate y discusión, no habrá tregua. La confrontación es ahora, en 3 y 2, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, por Venezolana de Televisión. ¡Gringo! ¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda! ¡Que aquí hay un pueblo digno! ¡Aquí hay un pueblo digno, yanquis de mierda! ¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda! ¡Yanquis de mierda! Aquí estamos, los hijos de Bolívar, los hijos de Guaycaipuro, los hijos de Tupac Amaru, y estamos resueltos a ser libres. Movimientos sociales exigen a la comunidad internacional el repudio a la censura informativa y piden luchar por mantener a la información como un derecho y no como una mercancía, como pretenden instalar los gobiernos neoliberales. Que no nos dejen aislados de lo que pasa en el mundo, de lo que pasa en América Latina y el Caribe. Me acuerdo en el 2009, si no hubiera sido por Telesur, las cadenas de noticias nos ponían a los Simpson mientras el presidente Zelaya era secuestrado en pijamas y interrumpían ese gobierno democrático y legítimo. Hoy estamos en Argentina viviendo situaciones similares con la compañera diputada Milagros Salas en prisión, y al mismo tiempo uno recuerda que la cadena Telesur nace en el 2004, ya tenemos 11 años, un año después nació el Parlamento del Mercosur, y también la política de Macri y del gobierno de Cambiemos es vaciar esos espacios de discusión. Mientras una vez más la libertad de expresión es bastardeada por estos gobiernos de derecha, organismos de derechos humanos repudian este hecho considerando un gran daño a la democracia. En tanto, otros dirigentes políticos reclamarán ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la Relatoría de la Libertad de Expresión para rever este silenciamiento mediático. Marina Pañuti, Telesur, Buenos Aires. Bueno, con la excusa justamente de que esto es un acto de austeridad, es un acto de una cuestión económica por parte del gobierno nacional, no se está haciendo ni más ni menos que censurar a un canal de televisión que no es cualquier canal de televisión. Es el único canal prácticamente que hoy aquí en Argentina, por lo menos, es una voz opositora al gobierno de Mauricio Macri. Además de un acto de censura, como decíamos, esto es parte de un plan, de una estrategia de este gobierno neoliberal encabezado por Mauricio Macri, de la coalición Cambiemos, justamente por darle más poder a otros multimedios aquí en Argentina que tienen un gran peso político debido a su poder económico, y es parte de este plan que hace años que Mauricio Macri, siendo ya jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, viene contando, que es justamente el de blindarlo. Él lo que está consiguiendo con esto no es ni más ni menos también que un blindaje mediático hacia su persona, y que acá en Argentina nadie hable mal de su gobierno, nadie pueda criticar, nadie pueda mostrar su descontento, y también es una manera de ocultar lo que pasa no solamente en nuestro país, sino también en Latinoamérica, dado que Telesur es el único canal latinoamericano de noticias con el que cuenta la República Argentina.
Camila Sánchez en directo desde Buenos Aires. Gracias, Camila. Hasta pronto, compañera. Gracias, Camila. Continúan las manifestaciones en apoyo a nuestra casa, a Telesur. Vamos a ver algunas reacciones que llegan desde Nicaragua. Desde que el presidente de Argentina, el señor Macri, asumió la presidencia de Argentina, se vio claramente que tenía todas las intenciones de atacar y dañar la cohesión y la unidad que se ha forjado en América Latina contra los abusos de los norteamericanos. Y la visita del presidente Barack Obama a Argentina refleja que Macri estuvo recibiendo las instrucciones de los gringos, pues. Y la verdad es que Macri es una pieza del ajedrez norteamericano para dañar la cohesión y la unidad de los pueblos latinoamericanos. ¿Cuál es el miedo? Por supuesto que nosotros no estamos de acuerdo, ¿verdad?, con esa interferencia que se haga una señal, que es una censura. Fíjense bien, es una censura la que están aplicando. La censura nunca es buena porque eso lesiona un derecho sagrado que es el de informar a la ciudadanía. ¿Ves? Más un canal importante pues de carácter internacional. Entonces eso no es bueno. Pero allá ellos, ¿no? Cambiamos de temas, nos vamos ahora al Ecuador. En ese país, organizaciones sociales y figuras vinculadas a la comunicación se pronunciaron frente a las acciones asumidas por el gobierno argentino en contra de la multiestatal Telesur. Veamos los detalles. Taita Columba es un dirigente indígena perteneciente a la Confederación Nacional de Campesinos, Indígenas y Negros de Ecuador. La Confederación agrupa cerca de 1.300 organizaciones a nivel nacional y Telesur ha sido una plataforma comunicacional importante para ellos. A través de este espacio, según indican, no solo han sido visibilizados, sino además han promovido su voz. Nosotros en calidad de confederación haremos público nuestro criterio, además también nuestra posición frente a esa situación, incluso solidarizándonos con nuestros hermanos de los movimientos sociales de Argentina, porque de una u otra manera está siendo afectado, sobre todo la voz también de los movimientos sociales que han tenido tanta apertura a través de este medio tan importante como ha sido Telesur. La solidaridad para Telesur no se ha hecho esperar en Ecuador y las redes sociales han sido una herramienta para expresar ese apoyo. Muchos coinciden que las acciones asumidas por el gobierno argentino en contra de la multiestatal atentan contra sí mismo. Se ha visto desfigurado, transfigurado rápidamente en un rostro del gobernante iracundo, del gobernante absolutamente intolerante, de aquel que de un solo garrotazo, de un solo plumazo, quizá en este sentido, es capaz inclusive de quitarle una opción de lectura distinta de la realidad y una opción de libertad de expresión, de pensamiento y de libertad de trabajo periodístico a los argentinos. Para el director del rotativo El Telégrafo de Ecuador, el visibilizar a los pueblos y contar lo que no hacen los grandes emporios mediáticos marca un antes y un después en la lógica comunicacional, ya que se ataca principalmente a grupos neoliberales acostumbrados a establecer su propia verdad. Cuando Argentina, el gobierno argentino decide esto, evidentemente quiere restablecer esa lógica que parecería eterna, es decir, que solamente... ¡Gringo! ¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda! ¡Que aquí hay un pueblo digno! ¡Aquí hay un pueblo digno, yanquis de mierda! ¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda! ¡Yanquis de mierda! ¡Aquí estamos, los hijos de Bolívar! ¡Los hijos de Guaycaipuro! ¡Los hijos de Tupac Amaru! Y estamos resueltos a ser libres.
Feliz noche. De inmediato damos el inicio a las noticias internacionales más relevantes hasta los momentos. La presidenta de Telesur, Patricia Villegas, reiteró que la línea de la planta televisiva es innegociable. Destacó que el canal continuará con su labor de llevar la verdad a los pueblos de la región. De ustedes, independientemente de la posición política e ideológica que tengan, de las creencias que tengan, de su posición de género, estamos allí, estamos y estaremos y seguiremos. Desde el año 2005 hasta el año que sea. Nosotros esperamos que Telesur sea realmente un proyecto de muy largo aliento y esperamos que haya muchos Telesur, y de hecho han surgido, y también han surgido canales para contrarrestarnos, lo cual está bien. A mí me preguntaban, pero se dice que esa decisión obedece a un futuro empresarial de... Está bien, o sea, el que cree que la información es una mercancía tiene un espacio. Yo lo respeto, pero tiene que haber el espacio para la información como derecho humano. Y entre las noticias que se generan sobre esta nación, te comentamos... En el otro lado se está dibujando lo mismo, Partido Popular, y se está hablando de lo mismo. Crisis en el Partido Popular, crisis en torno a un Mariano Rajoy por unas palabras y por una imagen que ha sido esta. Aznar, aniversario, felicitación a Vargas Llosa y ni mira a Mariano Rajoy, ni se acerca a Mariano Rajoy. Es más, tiene que ser Vargas Llosa, véanlo, el que le dice ven aquí, el que le obliga a estar cerca, ni cruzan una mirada, y en el discurso lo que sí cruzan es esta declaración, un hachazo. Aznar. Necesitamos nuevos liderazgos capaces de ejercer una atracción social, moral y política a la altura de los desafíos que tenemos ante nosotros. El Partido Popular dice hoy que no se hablaba de Aznar, sino de vosotros, de Venezuela, de Podemos y de populismos, dice hoy Fernández Díaz. Escúchale. En el contexto en el que se pronunciaron esas palabras por parte del expresidente José María Aznar, pues se refería a los nuevos liderazgos emergentes en Latinoamérica. Estamos viendo cómo ha habido un relevo en Argentina de los Kirchner, está la situación que hay en Venezuela y tenemos la situación que está en Brasil. Monedero, ¿es crisis cuando es de otro? ¿Cuando es propia no? ¿Tiene razón en esto el Partido Popular? Venezuela, donde por cierto ayer los opositores al gobierno de Maduro asesinaron a 2 policías, ¿eh? O sea, imaginemos lo que ocurriría si hubiera sido al contrario. O Macri, que acaba de tomar la decisión de cerrar el canal de Telesur, la que montaron a Chávez cuando no le renovó la licencia a Radio Caracas Televisión. Y Macri acaba de cerrar, ¿no?, una televisión y está expulsando a los periodistas. Así que me gustaría que también miráramos en esa dirección. Que no hay Yo creo que el Partido Popular está intentando justificar, bueno, a un papel muy... Respuesta de la presidenta del canal, Patricia Villegas, a la decisión del gobierno de Mauricio Macri de retirarse de la cadena. Nuestra corresponsal Karen Méndez ha conversado con la máxima ejecutiva de Telesur y nos resume sus palabras. La presidenta y fundadora de Telesur, Patricia Villegas, calificó como un acto de censura la reciente decisión del gobierno argentino de desincorporarse de Telesur, un proyecto comunicacional creado en el año 2005 y en el cual participan Venezuela, Cuba, Argentina, Uruguay, Ecuador, Bolivia y Nicaragua. La única forma posible de calificar este anuncio de decisión a través de los medios de comunicación es que estamos ante un acto de censura y también de persecución al equipo de Telesur en la Argentina, porque nada más yo aprovecho esta cámara para decir que exigimos el respeto para que ellos puedan hacer su labor periodística. El gobierno argentino alega que tomó esta decisión por 3 razones. Primero, porque según ellos no tiene injerencia en el contenido que se genera en este canal multiestatal. Segundo, para promover la pluralidad. Y tercero, por las dificultades económicas que atraviesa ese país. La presidenta y fundadora de Telesur, Patricia Villegas, desmiente al ministro de Medios y Contenidos. El gobierno argentino no invierte ni un solo centavo en ningún tipo de moneda para la multiestatal. Los acuerdos de Telesur son acuerdos para la construcción de una señal latinoamericana y caribeña que nos una, que nos integre, que nos junta, que nos permita conocernos, amarnos, respetarnos, que contribuya a la
creación y al fortalecimiento de nuestra región como una región de paz. No son acuerdos de carácter comercial. Por eso esto fundamentalmente es una decisión política. El presidente Maduro asegura que pese a esta decisión del gobierno argentino, Telesur seguirá acompañando las luchas de los pueblos del mundo y mostrando aquellas historias, aquellas noticias que no se ven en las grandes corporaciones mediáticas. Hablando de retroceso, el gobierno de Macri atenta contra la libertad de expresión. ¿Quién lo dijo? Nuestro viejo compañero de Radio Colonia, Víctor Hugo Morales, a quien tuvimos el honor de hacerle la primera prueba de micrófono. Medios y contenidos públicos, Hernán Lombardi. La participación de Argentina en Telesur está basada en un convenio de cooperación que se firmó en 2005. En el mismo se establecía que el convenio tenía una duración de 5 años. Sin embargo, se renovaba automáticamente a no ser que una de las partes notificara sobre su desvinculación. Asimismo, el documento prevé que la terminación, en caso de darse, surtirá efecto a los 6 meses contados a partir de la fecha en que la otra parte sea notificada. La desvinculación significa que Telesur dejará de emitirse en la plataforma estatal Televisión Digital Abierta, TDA, y de ser de inclusión obligatoria en las grillas de todas las cableoperadoras del país. Además, desde el 1 de marzo, la empresa de televisión prepaga Cablevisión, la cual pertenece al Grupo Clarín, excluyó del paquete básico de canales a Telesur. La excusa del Grupo Clarín fue que no tendrían más señales internacionales en el paquete básico. Sin embargo, en sustitución de la señal de Telesur, está ahora Televisión Española, CNN en español, RAI de Italia y el Canal de las Estrellas de México, todas televisoras internacionales. La presidenta de Telesur, Patricia Villegas, afirmó que no van a desaparecer a Telesur, la voz de miles de voces, de las víctimas y del pueblo que nunca será callado. Y desde Buenos Aires está nuestra compañera Camila Sánchez, lista para contarnos y actualizarnos la información. Camila, te saludamos. Siguen las reacciones con mucha fuerza, sobre todo en Argentina. ¿Qué dicen los defensores de derechos humanos, intelectuales y activistas sobre este tema, sobre esta censura a Telesur? Buenas noches, Abraham. Buenas noches, Paola. Un saludo para ustedes, un saludo para la audiencia de Telesur. Y así como vos decís, hoy en día las redes sociales son las que están jugando el rol preponderante como medio de comunicación para justamente expresar y manifestar el repudio que hay en una gran parte de la sociedad argentina, no solamente de la población y de televidentes de Telesur, sino también de distintos organismos de derechos humanos, como ustedes bien decían. Hoy se hizo conocer un comunicado, por ejemplo, firmado, entre otros, por Abuelas de Plaza de Mayo, por Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, por parientes y familiares de detenidos desaparecidos durante la dictadura cívico-militar en Argentina y también por hijos de desaparecidos en la última dictadura. En el comunicado básicamente coinciden ellos y la mayoría de la gente que se ha expresado en estos días en que no es ni más ni menos que un acto de censura por parte del gobierno nacional esta decisión no solamente de retirarse de la sociedad de Telesur como Estado argentino, sino también de sacar el canal, de sacar la señal Telesur de la televisión digital abierta. La TDA, como se conoce acá, la televisión digital abierta, es un sistema de cable que es abierto justamente y que es gratuito. Acá cualquier persona que quiera tener la televisión digital abierta solo tiene que comprar un aparatito, poner la antena, un aparato que vale decir es muy económico, poner la antena y tiene una serie de canales que es gratis, no tiene que abonarlos mensualmente como cualquier otro sistema de circuito cerrado de televisión. La decisión del gobierno nacional de quitar la señal Telesur de ese sistema va a hacer que en casi todas las provincias argentinas, toda la gente que podía ver la señal a través de ese sistema deje de hacerlo. Por otro lado, como bien se remarcaba hace un rato en la pantalla de Telesur, el 1 de marzo el cable operador Cablevisión, perteneciente al Grupo Clarín de acá de la Argentina, tomó la decisión directamente de sacar a la señal Telesur de su grilla, de su paquete básico, del abono básico y común que la mayoría de los usuarios pueden abonar, que no es un premium, para aclararlo. Retiró la señal sin ningún tipo de explicaciones y a partir de hoy, en el lugar donde estaba Telesur, que es el canal número 72, un canal que la gente ya asocia y que ya tiene una referencia, uno cuando agarra el control remoto para hacer zapping, sabe ya de memoria más o menos en qué canal está cada señal que uno quiere ver. Cuando la gente hoy pone el canal 72, se encuentra con que ya está al aire transmitiendo la CNN en español. Y no solamente uno puede hacer ese ejercicio para darse cuenta,
sino también, por ejemplo, puede entrar al Twitter del señor Hernán Lombardi, que es el secretario de medios estatales de acá de Argentina, donde él directamente ya oficializa también que en el canal 72 de Cablevisión del paquete básico ya se encuentra disponible allí el canal CNN en español en lugar de Telesur. Pero como decíamos al inicio de este reporte, las repercusiones acá en Argentina han sido muchas, han sido de distintos sectores, muy amplios, y para que los televidentes puedan conocer un poco más sobre esto que estamos contando, los invitamos a ver el siguiente informe. La decisión del gobierno argentino de retirarse de la empresa multiestatal Telesur como socio minoritario después de permanecer en la sociedad una década ininterrumpida, sumado a la forma informal en comunicar dicha acción por parte de los funcionarios argentinos, ocasionó un amplio rechazo en distintos sectores políticos, intelectuales, artistas, periodísticos y en los ciudadanos. Alegan una decisión política disfrazada de austeridad. Es la decisión de este gobierno, del gobierno de Macri, de limitar las voces en la Argentina. Es un ataque a la libertad de expresión, es un ataque a la pluralidad, a la diversidad. Ellos dicen todo lo contrario, pero lo que sucede de verdad es que están queriendo que haya una hegemonía de la palabra. Analistas sostienen que la censura que hoy vive Telesur no solo forma parte del silenciamiento de voces disidentes que interpelan al gobierno argentino, sino que pretende también anular los modelos de integración logrados en la última década desde los distintos bloques regionales y en los cuales la señal televisiva ponía su énfasis informativa. Es un encadenamiento de silenciamiento de voces opositoras. Efectivamente, cualquier pensamiento distinto que tenga algún matiz con respecto al predominio del pensamiento neoliberal es censurado, silenciado. En ese sentido, Telesur era una de las alternativas que teníamos como para poder desplegar un pensamiento con facetas distintas al oficialismo. Entonces, no es, digamos, en ese sentido, más que un eslabón de una cadena de silenciamiento a nivel local, a la que denominamos nosotros clausura informativa. Distintos referentes de la política y de los movimientos. Algunos argentinos al escuchar esta noticia, Víctor Hugo, y cabe preguntarse, ¿hay un redireccionamiento de los contenidos ahora? O decirlo de otra forma, ¿cuáles son las alternativas que tienen los argentinos para informarse luego de esta medida? Solamente de lo que quiere el gobierno, el 99% de la información. Queda un resquicio, una pequeña ventanita aliviadora de aire fresco de algunos comunicadores que todavía mantienen ciertos márgenes de independencia. Pero como las libertades son para las empresas, no siempre para los periodistas, las empresas que están en estos momentos sometidas a la pauta publicitaria solamente de Mauricio Macri en la República Argentina, con este tema están muy pero muy dominadas por lo que es el gobierno. Están pendientes de lo que el gobierno diga y el margen de negociación que tienen es ciertamente muy pobre. Lo que quiero decir que estamos en aprietos, estamos en una situación altamente preocupante. Víctor Hugo, así finalizamos, se nos termina el tiempo. Muchas gracias por sus palabras aquí en Telesur. Bueno, esto parece que nos retrotrae a una experiencia personal de la que debo dar testimonio, ¿no? Porque cuando en Argentina, en la época de los regímenes militares, era cuando se prohibían señales y contenidos, ¿no? Y entonces había una luz que iluminaba esa oscuridad de los generales de la época, aunque algunos civiles parece que siguen por el mismo estilo. Vean esto, vamos a acercarnos aquí, cámara 1, y poner, señor director, en pantalla este segmento. Esto es Uruguay, esto es Argentina, Río de la Plata, y aquí en la esquinita está la histórica ciudad de Colonia, que tanto quisieron conquistar como quisieron conquistar Montevideo los ingleses y fracasaron 2 veces. Y no solo fracasaron 2 veces, sino que la guarnición de Montevideo, cuando sí entraron en Buenos Aires, cosa que no habían logrado en Montevideo, mandó refuerzos, cruzaron el río Uruguay, entraron por atrás de Buenos Aires y ayudaron a reconquistar Buenos Aires, ¿no? Pero cuando en Buenos Aires ocurren esas épocas, desde Colonia, una emisora CW1, Radio Colonia, mandaba, cuando no había internet ni medios modernos de comunicación, una onda de libertad y de verdades a toda la hermana República Argentina, desde el norte, la Quiaca, hasta la Patagonia. Y esa radio, por algunas razones del destino, una vez hizo un concurso para periodistas y periodistas
periodista, allá había que ser periodista y locutor, y lo ganó este servidor. Y al poco tiempo, por algo razones que uno no entiende, era el jefe de prensa más joven del Río de la Plata. Y allí, Víctor Hugo es testigo de ello, porque allí tuve el honor de hacerle la primera prueba de micrófono, cuando todavía era un joven estudiante en Uruguay. Allí cubríamos todo el Cono Sur, ya llegábamos hasta Paraguay, todos los lugares donde no había libertad de expresión, donde coartaban a los medios, como han coartado ahora Telesur, transmitíamos desde CW1 Radio Colonia, una verdadera arma geopolítica. Me parece que, querido Víctor Hugo, apoyando totalmente lo que acabas de decir, vamos a tener que volver a los viejos y románticos tiempos de Radio Colonia para ver si bombardeamos a aquellos que quieren censurar la verdad. Cualquiera sea el caso, cuentas con nuestra solidaridad, como siempre, y por los viejos tiempos de Radio Colonia. Ley de amnesia criminal. Artículo 4. Se concede la amnistía de los hechos considerados delitos o faltas que se indican a continuación. Instigación a la desobediencia de las leyes. Instigación al odio y apología del delito. Instigación a delinquir. Agavillamiento. Seguimos actualizando información. La presidenta de Telesur, Patricia Villegas, se pronunció sobre la medida arbitraria del gobierno argentino. Ella dijo que la manera en la que se retiró como socio de la multiestatal y excluir al canal de la señal abierta no fue informada a la multiestatal. Veamos. Ante la medida anunciada al diario La Nación por el ministro Hernán Lombardi, Villegas lamentó la falta de comunicación institucional de manera directa y aclaró que solo mantuvo una conversación vía telefónica con el secretario de Medios de la República Argentina antes de la medida, con quien se acordó un manejo institucional. La presidenta del canal multiestatal reiteró que Telesur continuará con su labor de llevar la verdad a todos los pueblos de América Latina. Eso es lo primero que hay que decir, que yo me sorprendo que no se haya hecho una comunicación institucional como habíamos acordado. En aquella comunicación por teléfono con el actual secretario de Medios de la República Argentina, él me pregunta: Patricia, ¿nosotros podríamos poner contenidos de Argentina en Telesur? Y mi respuesta fue: no señor. Ni ustedes ni nadie puede poner contenidos en Telesur. Los contenidos de Telesur son definidos por sus trabajadores y por el devenir histórico de los hechos. Patricia Villegas desmintió la declaración del ministro de Argentina de Comunicación y Medios Públicos, Hernán Lombardi, quien cuestionó el carácter plural del canal de noticias. Villegas ratificó que la señal informativa abre espacios a diarios para todos, incluso para la oposición venezolana. El ministro está diciendo, no tiene pluralidad Telesur en sus contenidos. No, señor ministro. Justamente mientras usted está diciendo eso, nosotros tenemos en nuestra pantalla, en vivo y en directo, a una diputada opositora que, entre otras cosas, quiero contarle a usted y a todos y a todas que tiene poco espacio en los medios de la derecha venezolana. Aquí sí lo tenía. Telesur es un medio de comunicación multiestatal en el que también son miembros Venezuela, Cuba, Ecuador, Bolivia, Nicaragua y Uruguay. De estas acciones a Argentina le corresponde el 16%. La decisión de desvincular al país del multimedio ha sido tomada por el ministro de Medios. Cuando yo era jefe de prensa de aquella extraña radio que tenía un valor geopolítico tremendo, y lo explicó mejor que nadie como corresponde al estilo de Víctor Hugo, han sacado la posibilidad de que el pueblo argentino siga viendo Telesur. Escuché 2 emisoras que no pertenecen a los medios concentrados, y allí estaban los conductores y sus oyentes lamentando profundamente la decisión que se ha adoptado y, por supuesto, repudiándola como lo hace ese comunicado de las Madres de Plaza de Mayo. Vamos a mostrar, si me permite, Víctor Hugo, para entrar un poco en contexto. En diciembre de 2015, el ministro de Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos de Argentina, actualmente Hernán Lombardi, expresaba durante una entrevista ofrecida a Telesur que la libertad de expresión y la pluralidad de medios se mantendría durante el periodo presidencial de Mauricio Macri, una versión que se contradice con la medida de retirar en Argentina la señal de la canal multiestatal. Vamos a escuchar lo que decía en esa oportunidad.
La ley establece como hubiera sido tantos modelos de televisión en el mundo. Uno siempre se suele poner la BBC de Londres o la televisión francesa o la televisión española, que son modelos que no quedaron totalmente afincados con un gobierno. A mí me parece que lamentablemente eso en los últimos tiempos se perdió. Pero soy muy optimista que esto no va a ser traumático, ¿sabes? Soy muy optimista y permitime cierta reserva sobre cómo se están manejando las cosas. No reserva porque las cosas se manejan en cosas ocultas, pero justamente por mucho respeto a Tristán, buscar una forma de que esto sea realmente acordado. También durante una entrevista a Telesur en el año 2015, el actual titular federal de Medios y Contenidos Públicos, Hernán Lombardi, señaló que el gobierno del presidente de Argentina, Mauricio Macri, garantizaría la libertad de expresión de todos los medios de comunicación social. También se contradice con las últimas acciones del gobierno macrista. Esto decía. Acá lo que venimos a garantizar es total libertad y todas las voces. Yo creo que objetivamente Canal 7 en los últimos años no estuvieron presentes todas las voces. Bueno, volvemos con Víctor Hugo Morales. Lombardi menciona que la decisión se basa en los criterios planteados por la actual administración en términos de pluralismo y austeridad. La misma persona que usted, Víctor Hugo, entrevistó en un espacio de Telesur, hablando sobre gestión partidaria y no democrática en la televisión argentina durante los últimos años, pero que ha sido una discusión por demás pertinente en estos meses. ¿Qué opinión le merece? El gobierno de Macri, y esto involucra naturalmente a Hernán Lombardi, es un tsunami de cinismo, una ola de hipocresía que lo envuelve todo. Declaman la libertad y van contra ella, hablan de libertad de expresión y la están acotando permanentemente. Aquí se terminaron programas, aquí hubo periodistas que fueron echados de medios públicos, aquí hay periodistas que en medios privados están teniendo formas de censura como la de Roberto Navarro, que tiene un programa los domingos de la noche en C5N y que iba a presentar hace 7 días un informe muy especial sobre el socio de Macri, una empresa, un señor de apellido Caputo, que tiene una empresa que se dedica a las obras públicas y que ha sido el mayor constructor de obras públicas justamente en la ciudad de Buenos Aires y ahora lo va a hacer a nivel nacional. Ese programa no se pudo emitir por la tremenda presión conjunta del gobierno y de los medios de comunicación dominantes. Macri, junto al grupo Clarín, que si me permiten el término, y esto va estrictamente por mi cuenta, es un grupo estrictamente mafioso, dedicado al periodismo, atacaron a este canal a tal extremo que a sus autoridades las sometieron a que no permitiesen que el programa que iba a emitir Roberto Navarro fuese visto en toda la República Argentina. De esto se trata lo que estamos viviendo en estos momentos en el país. Como si no fuera bastante saber que solamente Telesur, en muchísimos casos, con el pueblo reunido, por ejemplo, el otro día frente al Congreso, miles de personas que iban a protestar porque el país se pone de rodillas frente a los fondos buitres, la única manera de informarse era a través de Telesur. Los canales argentinos estaban adentro del Congreso. Bastaba que hicieran con la Cámara un movimiento para tomar a ese pueblo que estaba en la calle tratando de convencer a sus diputados, a sus representantes, de que no se arrodillaran frente al poder financiero internacional. Ninguna cámara mostró lo que sí exhibió hacia todo el mundo Telesur. Este ha sido el pecado de Telesur, hacer periodismo frente a esta gente que lo único que hace es proclamar más república y va contra la república, más democracia y va contra la democracia, más libertad de expresión y también va contra ella. A esto se reduce hoy día lo que es el gobierno de Mauricio Macri, juntamente con los medios dominantes de comunicación en la República Argentina. Víctor Hugo, ¿cuál es entonces, en esa reflexión, la importancia de Telesur para la población argentina? 90 cableoperadoras, convenios con 5 televisoras en diferentes provincias, más de 20 millones de potenciales televidentes, más de 8 millones de abonados. ¿No son suficientes para el Estado en términos de pluralismo? Evidentemente. Lo que ocurrirá será una dependencia de cómo el gobierno, que es muy agresivo en sus políticas neoliberales, y cómo los medios de comunicación, que son verdaderamente los que tienen el poder en la Argentina, actúen, que los cableoperadores permitan que Telesur siga a disposición de los telespectadores de la República Argentina. Hay muchas dudas en este momento, porque hay mucha obediencia a todo lo que este gobierno
arrasador de Macri quiere, y en consecuencia hay comportamientos alineados casi permanentemente, porque no se trata del poder de Macri. Macri no es tan importante como lo son los medios de comunicación que lo sostienen, y esos medios de comunicación que tienen los cables más importantes del país tienen una enorme gravitación sobre los otros cable operadores. Quiere decir que habrá que resistir profundamente por parte de esos cable operadores para que podamos seguir viendo Telesur en la República Argentina. No es la manera, no es la forma. Contra los abusos de los norteamericanos. Y la visita del presidente Barack Obama a Argentina refleja que Macri estuvo recibiendo las instrucciones de los gringos, pues. Y la verdad es que Macri es una pieza del ajedrez norteamericano para dañar la cohesión y la unidad de los pueblos latinoamericanos. Él es el niño. Por supuesto que nosotros no estamos de acuerdo, ¿verdad?, con esa interferencia que se haga una señal, que es una censura. Fíjense bien, es una censura la que están aplicando. La censura nunca es buena, porque eso lesiona un derecho sagrado, que es el de informar a la ciudadanía. ¿Ves? Más un canal importante, pues, de carácter internacional. Entonces eso no es bueno. Pero ya ellos, ¿no? Cambiamos de temas, nos vamos ahora al Ecuador. En ese país, organizaciones sociales y figuras vinculadas a la comunicación se pronunciaron frente a las acciones asumidas por el gobierno argentino en contra de la multiestatal Telesur. Veamos los detalles. Taita Columba es un dirigente indígena perteneciente a la Confederación Nacional de Campesinos, Indígenas y Negros de Ecuador. La Confederación agrupa cerca de 1.300 organizaciones a nivel nacional y Telesur ha sido una plataforma comunicacional importante para ellos. A través de este espacio, según indican, no solo han sido visibilizados, sino además han promovido su voz. Nosotros en calidad de confederación haremos público nuestro criterio, además también nuestra posición frente a esa situación, incluso solidarizándonos con nuestros hermanos de los movimientos sociales de Argentina, porque de una u otra manera está siendo afectado, sobre todo la voz también de los movimientos sociales que han tenido tanta apertura a través de este medio tan importante como ha sido Telesur. La solidaridad para Telesur no se ha hecho esperar en Ecuador y las redes sociales han sido una herramienta para expresar ese apoyo. Muchos coinciden que las acciones asumidas por el gobierno argentino en contra de la multiestatal atentan contra sí mismo. Se ha visto desfigurado, transfigurado rápidamente en un rostro del gobernante iracundo, del gobernante absolutamente intolerante, de aquel que de un solo garrotazo, de un solo plumazo, quizá en este sentido, es capaz inclusive de quitarle una opción de lectura distinta de la realidad y una opción de libertad de expresión, de pensamiento y de libertad de trabajo periodístico a los argentinos. Quizá en este sentido es capaz inclusive de quitarle una opción de lectura distinta de la realidad y una opción de libertad de expresión, de pensamiento y de libertad de trabajo periodístico a los argentinos. Para el director del rotativo El Telégrafo de Ecuador, el visibilizar a los pueblos y contar lo que no hacen los grandes emporios mediáticos marca un antes y un después en la lógica comunicacional, ya que se ataca principalmente a grupos neoliberales acostumbrados a establecer su propia verdad. Cuando el gobierno argentino decide esto, evidentemente quiere restablecer esa lógica que parecería eterna, es decir, que solamente hay una voz, que no haya otras voces, que no haya otras miradas y que también, lastimosamente, no se le pueda criticar al gobierno argentino también desde una perspectiva particularmente latinoamericana como es la que hace Telesur. En los próximos días, varios movimientos y organizaciones sociales de Ecuador, según indicaron, oficializarán su respaldo hacia Telesur, reivindicando a esta televisora como suya. Cristian Salas, Telesur, Quito. También el pueblo de Honduras considera que el ataque del presidente Mauricio Macri a Telesur evidencia la intolerancia del gobierno argentino a la crítica. Escuchemos esas voces a esta hora.
Esto es parte de los gobiernos que son intolerantes ante las críticas de los medios de comunicación a nivel internacional, que han ejercido una labor de denuncia ante todas las irregularidades que cometen estos gobiernos, específicamente los gobiernos de extrema derecha, como lo es ahora el gobierno de Mauricio Macri. Que en Argentina también se corte la señal de Telesur es como cuando muchas veces lo han hecho en Honduras, porque en Honduras también hay algunos canales de cable que censuran la señal de este canal y nos limitan a estar informados de lo que está sucediendo en otros países, y sobre todo la información que aquí se transmite, que no la transmite cualquier otro medio, sino los que están siempre ligados al poder, y en este caso pues lo que está ligado al poder no le conviene al gobierno de Argentina. El hecho de que un presidente o que un gobierno permita este cierre de estos espacios da mucho que desear, da la impresión de que hay algo que ocultar. En un inicio de gobierno, realmente para Macri debería de ser una forma de pensar y de reflexionar sobre qué es lo que quiere ocultar en un inicio de gobierno, cuáles son los intereses. Es realmente contraproducente en temas de los estándares internacionales de libertad de expresión, especialmente en los que refieren al pluralismo y a la diversidad de opiniones. @Telesur TV, @Yosmani Telesur en 140. Todas las cableoperadoras del país. Además, desde el 1 de marzo, la empresa de televisión prepaga Cablevisión, la cual pertenece al Grupo Clarín, excluyó del paquete básico de canales a Telesur. La excusa del Grupo Clarín fue que no tendrían más señales internacionales en el paquete básico. Sin embargo, en sustitución de la señal de Telesur, está ahora Televisión Española, CNN en español, RAI de Italia y el Canal de las Estrellas de México, todas televisoras internacionales. La presidenta de Telesur, Patricia Villegas, afirmó que no van a desaparecer a Telesur, la voz de miles de voces, de las víctimas y del pueblo que nunca será callado. Y desde Buenos Aires está nuestra compañera Camila Sánchez, lista para contarnos y actualizarnos la información. Camila, te saludamos. Siguen las reacciones con mucha fuerza, sobre todo en Argentina. ¿Qué dicen los defensores de derechos humanos, intelectuales y activistas sobre este tema, sobre esta censura a Telesur? Buenas noches, Abraham. Buenas noches, Paola. Un saludo para ustedes, un saludo para la audiencia de Telesur. Y así como vos decís, hoy en día las redes sociales son las que están jugando el rol preponderante como medio de comunicación para justamente expresar y manifestar el repudio que hay en una gran parte de la sociedad argentina, no solamente de la población y de televidentes de Telesur, sino también de distintos organismos de derechos humanos, como ustedes bien decían. Hoy se hizo conocer un comunicado, por ejemplo, firmado entre otros por Abuelas de Plaza de Mayo, por Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, por parientes y familiares de detenidos desaparecidos durante la dictadura cívico-militar en Argentina y también por hijos de desaparecidos en la última dictadura. En el comunicado básicamente coinciden ellos y la mayoría de la gente que se ha expresado en estos días en que no es ni más ni menos que un acto de censura por parte del gobierno nacional esta decisión no solamente de retirarse de la sociedad de Telesur como Estado argentino, sino también de sacar el canal, de sacar la señal Telesur de la televisión digital abierta. La TDA, como se conoce acá, la televisión digital abierta, es un sistema de cable que es abierto justamente y que es gratuito. Acá cualquier persona que quiera tener la televisión digital abierta solo tiene que comprar un aparatito, poner la antena, un aparato que vale decir es muy económico, poner la antena y tiene una serie de canales que es gratis, no tiene que abonarlos mensualmente como cualquier otro sistema de circuito cerrado de televisión. La decisión del gobierno nacional de quitar la señal Telesur de ese sistema va a hacer que en casi todas las provincias argentinas toda la gente que podía ver la señal a través de ese sistema deje de hacerlo. Por otro lado, como bien se remarcaba hace un rato en la pantalla de Telesur, el 1 de marzo el cableoperador Cablevisión, perteneciente al Grupo Clarín de acá de la Argentina, tomó la decisión directamente de sacar a la señal Telesur de su grilla, de su paquete básico, del abono. Sea realmente un proyecto de muy largo aliento y esperamos que haya muchos Telesur, y de hecho han surgido, y también han surgido canales para contrarrestarnos, lo cual está bien. A mí me preguntaban, pero se dice que esa decisión obedece a un futuro empresarial de...
Está bien, o sea, el que cree que la información es una mercancía tiene un espacio. Yo lo respeto, pero tiene que haber el espacio para la información como derecho humano. Y entre las noticias que se generan sobre esta nación, te comentamos... En el otro lado se está dibujando lo mismo, Partido Popular, y se está hablando de lo mismo. Crisis en el Partido Popular, crisis en torno a un Mariano Rajoy por unas palabras y por una imagen que ha sido esta. Aznar, aniversario, felicitación a Vargas Llosa y ni mira a Mariano Rajoy, ni se acerca a Mariano Rajoy. Es más, tiene que ser Vargas Llosa, véanlo, el que le dice ven aquí, el que le obliga a estar cerca, ni cruzan una mirada y en el discurso lo que sí cruzan es esta declaración, un hachazo. Aznar. Necesitamos nuevos liderazgos capaces de ejercer una atracción social, moral y política a la altura de los desafíos que tenemos ante nosotros. El Partido Popular dice hoy que no se hablaba de Aznar, sino de vosotros, de Venezuela, de Podemos y de populismos, dice hoy Fernández Díaz. Escúchale. En el contexto en el que se pronunciaron esas palabras por parte del expresidente José María Aznar, pues se refería a los nuevos liderazgos emergentes en Latinoamérica. Estamos viendo cómo ha habido un relevo en Argentina de los Kirchner, está la situación que hay en Venezuela y tenemos la situación que está en Brasil. Monedero, ¿es crisis cuando es de otro, cuando es propia no? ¿Tiene razón en esto el Partido Popular? Venezuela, donde por cierto ayer los opositores al gobierno de Maduro asesinaron a 2 policías, ¿eh? O sea, imaginemos lo que ocurriría si hubiera sido al contrario. O Macri, que acaba de tomar la decisión de cerrar el canal de Telesur, la que montaron a Chávez cuando no le renovó la licencia a Radio Caracas Televisión. Y Macri acaba de cerrar, ¿no?, una televisión y está expulsando a los periodistas. Así que me gustaría que también miráramos en esa dirección. Que no hay Yo creo que el Partido Popular está intentando justificar, bueno, a un papel muy... Respuesta de la presidenta del canal, Patricia Villegas, a la decisión del gobierno de Mauricio Macri de retirarse de la cadena. Nuestra corresponsal, Karen Méndez, ha conversado con la máxima ejecutiva de Telesur y nos resume sus palabras. La presidenta y fundadora de Telesur, Patricia Villegas, calificó como un acto de censura la reciente decisión del gobierno argentino de desincorporarse de Telesur, un proyecto comunicacional creado en el año 2005 y en el cual participan... Esas palabras por parte del expresidente José María Aznar, pues se refería a los nuevos liderazgos emergentes en Latinoamérica. Estamos viendo cómo ha habido un relevo en Argentina de los Kirchner, está la situación que hay en Venezuela y tenemos la situación que está en Brasil. Monedero, ¿es crisis cuando es de otro, cuando es propia no? ¿Tiene razón en esto el Partido Popular? Venezuela, donde por cierto ayer los opositores al gobierno de Maduro asesinaron a 2 policías, ¿eh? O sea, imaginemos lo que ocurriría si hubiera sido al contrario. O Macri, que acaba de tomar la decisión de cerrar el canal de Telesur, la que montaron a Chávez cuando no le renovó la licencia a Radio Caracas Televisión. Y Macri acaba de cerrar, ¿no?, una televisión y está expulsando a los periodistas. Así que me gustaría que también miráramos en esa dirección. Que no hay Yo creo que el Partido Popular está intentando justificar, bueno, a un papel muy... Respuesta de la presidenta del canal, Patricia Villegas, a la decisión del gobierno de Mauricio Macri de retirarse de la cadena. Nuestra corresponsal, Karen Méndez, ha conversado con la máxima ejecutiva de Telesur y nos resume sus palabras. La presidenta y fundadora de Telesur, Patricia Villegas, calificó como un acto de censura la reciente decisión del gobierno argentino de desincorporarse de Telesur, un proyecto comunicacional creado en el año 2005 y en el cual participan Venezuela, Cuba, Argentina, Uruguay, Ecuador, Bolivia y Nicaragua. La única forma posible de calificar este anuncio de decisión a través de los medios de comunicación es que estamos ante un acto de censura y también de persecución al equipo de Telesur en la Argentina, porque nada más yo aprovecho esta cámara para decir que exigimos el respeto para que ellos puedan hacer su labor periodística. El gobierno argentino alega que tomó esta decisión por 3 razones. Primero, porque según ellos no tienen injerencia en el contenido que se genera en este canal multiestatal. Segundo, para promover la pluralidad. Y tercero, por las dificultades económicas que atraviesa este país. La presidenta y fundadora de Telesur, Patricia Villegas, desmiente al ministro de Medios y Contenidos. El gobierno argentino no
invierte ni un solo centavo en ningún tipo de moneda para la multiestatal. Los acuerdos de Telesur son acuerdos para la construcción de una señal latinoamericana y caribeña que nos una, que nos integre, que nos junta, que nos permita conocernos, amarnos, respetarnos, que contribuya a la creación y al fortalecimiento de nuestra región como una región de paz. No son acuerdos de carácter comercial. Por eso esto fundamentalmente es una decisión política. El presidente Maduro asegura que pese a esta decisión del gobierno argentino, Telesur seguirá acompañando las luchas de los pueblos del mundo y mostrando aquellas historias, aquellas noticias que no se ven en las grandes corporaciones mediáticas. Hablando de caribeña, que nos una, que nos integre, que nos junta, que nos permita conocernos, amarnos, respetarnos, que contribuya a la creación y al fortalecimiento de nuestra región como una región de paz. No son acuerdos de carácter comercial. Por eso esto fundamentalmente es una decisión política. El presidente Maduro asegura que pese a esta decisión del gobierno argentino, Telesur seguirá acompañando las luchas de los pueblos del mundo y mostrando aquellas historias, aquellas noticias que no se ven en las grandes corporaciones mediáticas. Hablando de retroceso, el gobierno de Macri atenta contra la libertad de expresión. ¿Quién lo dijo? Nuestro viejo compañero de Radio Colonia, Víctor Hugo Morales, a quien tuvimos el honor de hacerle la primera prueba de micrófono cuando yo era jefe de prensa de aquella extraña radio que tenía un valor geopolítico tremendo, y lo explicó mejor que nadie como corresponde al estilo de Víctor Hugo. Han sacado la posibilidad de que el pueblo argentino siga viendo Telesur. Escuché 2 emisoras que no pertenecen a los medios concentrados, y allí estaban los conductores y sus oyentes lamentando profundamente la decisión que se ha adoptado y, por supuesto, repudiándola como lo hace ese comunicado de las Madres de Plaza de Mayo. Vamos a mostrar, si me permite, Víctor Hugo, para entrar un poco en contexto. En diciembre de 2015, el ministro de Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos de Argentina, actualmente Hernán Lombardi, expresaba durante una entrevista ofrecida a Telesur que la libertad de expresión y la pluralidad de medios se mantendría durante el periodo presidencial de Mauricio Macri, una versión que se contradice con la medida de retirar en Argentina la señal de la canal multiestatal. Vamos a escuchar lo que decía en esa oportunidad. La ley estableció como hubiera sido tantos modelos de televisión en el mundo. Uno siempre se suele poner la BBC de Londres o la televisión francesa o la televisión española, que son modelos que no quedaron totalmente afincados con un gobierno. A mí me parece que lamentablemente eso en los últimos tiempos se perdió. Pero soy muy optimista que esto no va a ser traumático, ¿sabes? Soy muy optimista y permitime cierta reserva sobre cómo se están manejando las cosas. No reserva porque las cosas se manejan en cosas ocultas, pero justamente por mucho respeto a Tristán, buscar una forma de que esto sea realmente acordado. También durante una entrevista a Telesur en el año 2015, el actual titular federal de Medios y Contenidos Públicos, Hernán Lombardi, señaló que el gobierno del presidente de Argentina, Mauricio Macri, garantizaría la libertad de expresión de todos los medios de comunicación social. También se contradice con las últimas acciones del gobierno macrista. Esto decía. Acá lo que venimos a garantizar es total libertad y todas las voces. Yo creo que objetivamente Canal 7 los últimos años no estuvieron presentes todas las voces. Bueno, volvemos con Víctor Hugo. Y lo ganó este servidor. Y al poco tiempo, por algo razones que uno no entiende, era el jefe de prensa más joven de Río de la Plata. Y allí, Víctor Hugo es testigo de ello porque allí tuve el honor de hacerle la primera prueba de micrófono cuando todavía era un joven estudiante en Uruguay. Allí cubríamos todo el Cono Sur, ya llegábamos hasta Paraguay, todos los lugares donde no había libertad de expresión, donde coartaban a los medios como han coartado ahora Telesur, transmitíamos desde CW1 Radio Colonia, una verdadera arma geopolítica. Me parece que, querido Víctor Hugo, apoyando totalmente lo que acabas de decir, vamos a tener que volver a los viejos y románticos tiempos de Radio Colonia para ver si bombardeamos a aquellos que quieren censurar la verdad. Cualquiera sea el caso, cuentas con nuestra solidaridad, como siempre, y por los viejos tiempos de Radio Colonia. Ley de amnesia criminal. Artículo 4. Se concede la amnistía de los hechos considerados delitos o faltas que se indican a continuación. Instigación a la desobediencia de las leyes.
instigación al odio y apología del delito, instigación a delinquir, agavillamiento. Seguimos actualizando información. La presidenta de Telesur, Patricia Villegas, se pronunció sobre la medida arbitraria del gobierno argentino. Ella dijo que la manera en la que se retiró como socio de la multiestatal y excluir al canal de la señal abierta no fue informada a la multiestatal. Veamos. Ante la medida anunciada al diario La Nación por el ministro Hernán Lombardi, Villegas lamentó la falta de comunicación institucional de manera directa y aclaró que solo mantuvo una conversación vía telefónica con el secretario de Medios de la República Argentina antes de la medida, con quien se acordó un manejo institucional. La presidenta del canal multiestatal reiteró que Telesur continuará con su labor de llevar la verdad a todos los pueblos de América Latina. Eso es lo primero que hay que decir, que yo me sorprendo que no se haya hecho una comunicación institucional como habíamos acordado. En aquella comunicación por teléfono con el actual secretario de Medios de la República Argentina, él me pregunta: Patricia, ¿nosotros podríamos poner contenidos de Argentina en Telesur? Y mi respuesta fue: no señor. Ni ustedes ni nadie puede poner contenidos en Telesur. Los contenidos de Telesur son definidos por sus trabajadores y por el devenir histórico de los hechos. Patricia Villegas desmintió la declaración del ministro de Argentina de Comunicación y Medios Públicos. Se pronunciaron frente a las acciones asumidas por el gobierno argentino en contra de la multiestatal Telesur. Veamos los detalles. Taita Columba es un dirigente indígena perteneciente a la Confederación Nacional de Campesinos, Indígenas y Negros de Ecuador. La confederación agrupa cerca de 1.300 organizaciones a nivel nacional y Telesur ha sido una plataforma comunicacional importante para ellos. A través de este espacio, según indican, no solo han sido visibilizados, sino además han promovido su voz. Nosotros en calidad de confederación haremos público nuestro criterio, además también nuestra posición frente a esa situación, incluso solidarizándonos con nuestros hermanos de los movimientos sociales de Argentina, porque de una u otra manera está siendo afectado, sobre todo la voz también de los movimientos sociales que han tenido tanta apertura a través de este medio tan importante como ha sido Telesur. La solidaridad para Telesur no se ha hecho esperar en Ecuador y las redes sociales han sido una herramienta para expresar ese apoyo. Muchos coinciden que las acciones asumidas por el gobierno argentino en contra de la multiestatal atentan contra sí mismo. Se ha visto desfigurado, transfigurado rápidamente en un rostro del gobernante iracundo, del gobernante absolutamente intolerante, de aquel que de un solo garrotazo, de un solo plumazo, quizá en este sentido, es capaz inclusive de quitarle una opción de lectura distinta de la realidad y una opción de libertad de expresión, de pensamiento y de libertad de trabajo periodístico a los argentinos. Para el director del rotativo El Telégrafo de Ecuador, el visibilizar a los pueblos y contar lo que no hacen los grandes emporios mediáticos marca un antes y un después en la lógica comunicacional, ya que se ataca principalmente a grupos neoliberales acostumbrados a establecer su propia verdad. Cuando Argentina, el gobierno argentino decide esto, evidentemente quiere restablecer esa lógica que parecería eterna, es decir, que solamente hay una voz, que no haya otras voces, que no haya otras miradas y que también, lastimosamente, no se le pueda criticar al gobierno argentino también desde una perspectiva particularmente latinoamericana como es la que hace Telesur. En los próximos días, varios movimientos y organizaciones sociales de Ecuador, según indicaron, oficializarán su respaldo hacia Telesur, reivindicando a esta televisora como suya. Cristian Salas, Telesur, Quito. También el pueblo de Honduras considera que el ataque del presidente Mauricio Macri a Telesur evidencia la intolerancia del gobierno argentino a la crítica. Escuchemos esas voces a esta hora. Esto es parte de los gobiernos que son intolerantes ante las críticas de los medios. De ustedes, independientemente de la posición política e ideológica que tengan, de las creencias que tengan, de su posición de género, estamos allí, estamos y estaremos y seguiremos.
desde el año 2005 hasta el año que sea. Nosotros esperamos que Telesur sea realmente un proyecto de muy largo aliento y esperamos que haya muchos Telesur, y de hecho han surgido, y también han surgido canales para contrarrestarnos, lo cual está bien. A mí me preguntaban, pero se dice que esa decisión obedece a un futuro empresarial de... Está bien, o sea, el que cree que la información es una mercancía tiene un espacio. Yo lo respeto, pero tiene que haber el espacio para la información como derecho humano. Y entre las noticias que se generan sobre esta nación, te comentamos... En el otro lado se está dibujando lo mismo, Partido Popular, y se está hablando de lo mismo. Crisis en el Partido Popular, crisis en torno a un Mariano Rajoy por unas palabras y por una imagen que ha sido esta. Aznar, aniversario, felicitación a Vargas Llosa, y ni mira a Mariano Rajoy, ni se acerca a Mariano Rajoy. Es más, tiene que ser Vargas Llosa, véanlo, el que le dice ven aquí, el que le obliga a estar cerca, ni cruzan una mirada, y en el discurso lo que sí cruzan es esta declaración, un hachazo. Aznar. Necesitamos nuevos liderazgos capaces de ejercer una atracción social, moral y política a la altura de los desafíos que tenemos ante nosotros. El Partido Popular dice hoy que no se hablaba de Aznar, sino de vosotros, de Venezuela, de Podemos y de populismos, dice hoy Fernández Díaz. Escúchale. En el contexto en el que se pronunciaron esas palabras por parte del expresidente José María Aznar, pues se refería a los nuevos liderazgos emergentes en Latinoamérica. Estamos viendo cómo ha habido un relevo en Argentina de los Kirchner, está la situación que hay en Venezuela y tenemos la situación que está en Brasil. Monedero, ¿es crisis cuando es de otro, cuando es propia no? ¿Tiene razón Claro. en esto el Partido Popular? Venezuela, donde por cierto ayer los opositores al gobierno de Maduro asesinaron a 2 policías, ¿eh? O sea, imaginemos lo que ocurriría si hubiera sido al contrario. O Macri, que acaba de tomar la decisión de cerrar el canal de Telesur, la que montaron a Chávez cuando no le renovó la licencia a Radio Caracas Televisión. Y Macri acaba de cerrar, ¿no?, una televisión y está expulsando a los periodistas. Así que me gustaría que también miráramos en esa dirección. Que no hay Yo creo que crisis el Partido Popular está intentando justificar, bueno, a un papel muy... Respuesta de la presidenta del canal, Patricia Villegas, a la decisión del gobierno de Mauricio Macri de retirarse de la cadena. Nuestra corresponsal Karen Méndez ha conversado con la máxima ejecutiva de Telesur y nos resume sus palabras. La línea de la planta televisiva es innegociable. Destacó que el canal continuará con su labor de llevar la verdad a los pueblos de la región. De ustedes, independientemente de la posición política e ideológica que tengan, de las creencias que tengan, de su posición de género, estamos allí, estamos y estaremos y seguiremos. Desde el año 2005 hasta el año que sea. Nosotros esperamos que Telesur sea realmente un proyecto de muy largo aliento y esperamos que haya muchos Telesur, y de hecho han surgido, y también han surgido canales para contrarrestarnos, lo cual está bien. A mí me preguntaban, pero se dice que esa decisión obedece a un futuro empresarial de... Está bien, o sea, el que cree que la información es una mercancía tiene un espacio. Yo lo respeto, pero tiene que haber el espacio para la información como derecho humano. Y entre las noticias que se generan sobre esta nación, te comentamos... En el otro lado se está dibujando lo mismo, Partido Popular, y se está hablando de lo mismo. Crisis en el Partido Popular, crisis en torno a un Mariano Rajoy por unas palabras y por una imagen que ha sido esta. Aznar, aniversario, felicitación a Vargas Llosa, y ni mira a Mariano Rajoy, ni se acerca a Mariano Rajoy. Es más, tiene que ser Vargas Llosa, véanlo, el que le dice ven aquí, el que le obliga a estar cerca, ni cruzan una mirada, y en el discurso lo que sí cruzan es esta declaración, un hachazo. Aznar. Necesitamos nuevos liderazgos capaces de ejercer una atracción social, moral y política a la altura de los desafíos que tenemos ante nosotros. El Partido Popular dice hoy que no se hablaba de Aznar, sino de vosotros, de Venezuela, de Podemos y de populismos, dice hoy Fernández Díaz. Escúchale.
En el contexto en el que se pronunciaron esas palabras por parte del expresidente José María Aznar, pues se refería a los nuevos liderazgos emergentes en Latinoamérica. Estamos viendo cómo ha habido un relevo en Argentina de los Kirchner, está la situación que hay en Venezuela y tenemos la situación que está en Brasil. Monedero, ¿es crisis cuando es de otro? ¿Cuando es propia no? ¿Tiene razón en esto el Partido Popular? Venezuela, donde por cierto ayer los opositores al gobierno de Maduro asesinaron a 2 policías, ¿eh? O sea, imaginemos lo que ocurriría si hubiera sido al contrario. O Macri, que acaba de tomar la decisión de cerrar el canal de Telesur, la que montaron a Chávez cuando no le renovó la licencia a Radio Caracas Televisión. Y Macri acaba de cerrar, ¿no?, una televisión y está expulsando a los periodistas. Así que me gustaría que también miráramos en esa dirección. O sea, que no hay Yo creo que el Partido Popular está intentando justificar, bueno, a un papel muy... Respuesta de la presidenta del canal, Patricia Villegas, a la decisión... Y apología del delito, instigación a delinquir, agavillamiento. Seguimos actualizando información. La presidenta de Telesur, Patricia Villegas, se pronunció sobre la medida arbitraria del gobierno argentino. Ella dijo que la manera en la que se retiró como socio de la multiestatal y excluir al canal de la señal abierta no fue informada a la multiestatal. Veamos. Ante la medida anunciada al diario La Nación por el ministro Hernán Lombardi, Villegas lamentó la falta de comunicación institucional de manera directa y aclaró que solo mantuvo una conversación vía telefónica con el secretario de Medios de la República Argentina antes de la medida, con quien se acordó un manejo institucional. La presidenta del canal multiestatal reiteró que Telesur continuará con su labor de llevar la verdad a todos los pueblos de América Latina. Eso es lo primero que hay que decir, que yo me sorprendo que no se haya hecho una comunicación institucional como habíamos acordado. En aquella comunicación por teléfono con el actual secretario de Medios de la República Argentina, él me pregunta: Patricia, ¿nosotros podríamos poner contenidos de Argentina en Telesur? Y mi respuesta fue: no señor. Ni ustedes ni nadie puede poner contenidos en Telesur. Los contenidos de Telesur son definidos por sus trabajadores y por el devenir histórico de los hechos. Patricia Villegas desmintió la declaración del ministro de Argentina de Comunicación y Medios Públicos, Hernán Lombardi, quien cuestionó el carácter plural del canal de noticias. Villegas ratificó que la señal informativa abre espacios a diarios para todos, incluso para la oposición venezolana. El ministro está diciendo, no tiene pluralidad Telesur en sus contenidos. No, señor ministro. Justamente mientras usted está diciendo eso, nosotros tenemos en nuestra pantalla, en vivo y en directo, a una diputada opositora que, entre otras cosas, quiero contarle a usted y a todos y a todas que tiene poco espacio en los medios de la derecha venezolana. Aquí sí lo tenía. Telesur es un medio de comunicación multiestatal en el que también son miembros Venezuela, Cuba, Ecuador, Bolivia, Nicaragua y Uruguay. De estas acciones a Argentina le corresponde el 16%. La decisión de desvincular al país del multimedio ha sido tomada por el ministro de Medios. Cuando yo era jefe de prensa de aquella extraña radio que tenía un valor geopolítico tremendo, y lo explicó mejor que nadie como corresponde al estilo de Víctor Hugo, han sacado la posibilidad de que el pueblo argentino siga viendo Telesur. Escuché 2 emisoras que no pertenecen a los medios concentrados, y allí estaban los conductores y sus oyentes lamentando profundamente la decisión que se ha adoptado y, por supuesto, repudiándola. Seguimos actualizando información. La presidenta de Telesur, Patricia Villegas, se pronunció sobre la medida arbitraria del gobierno argentino. Ella dijo que la manera en la que se retiró como socio de la multiestatal y excluir al canal de la señal abierta no fue informada a la multiestatal. Veamos. Ante la medida anunciada al diario La Nación por el ministro Hernán Lombardi, Villegas lamentó la falta de comunicación institucional de manera directa y aclaró que solo mantuvo una conversación vía telefónica con el secretario de Medios de la República Argentina antes de la medida, con quien se acordó un manejo institucional.
La presidenta del canal multiestatal reiteró que Telesur continuará con su labor de llevar la verdad a todos los pueblos de América Latina. Eso es lo primero que hay que decir, que yo me sorprendo que no se haya hecho una comunicación institucional como habíamos acordado. En aquella comunicación por teléfono con el actual secretario de Medios de la República Argentina, él me pregunta: Patricia, ¿nosotros podríamos poner contenidos de Argentina en Telesur? Y mi respuesta fue: no señor. Ni ustedes ni nadie puede poner contenidos en Telesur. Los contenidos de Telesur son definidos por sus trabajadores y por el devenir histórico de los hechos. Patricia Villegas desmintió la declaración del ministro de Argentina de Comunicación y Medios Públicos, Hernán Lombardi, quien cuestionó el carácter plural del canal de noticias. Villegas ratificó que la señal informativa abre espacios a diarios para todos, incluso para la oposición venezolana. El ministro está diciendo, no tiene pluralidad Telesur en sus contenidos. No, señor ministro. Justamente mientras usted está diciendo eso, nosotros tenemos en nuestra pantalla, en vivo y en directo, a una diputada opositora que, entre otras cosas, quiero contarle a usted y a todos y a todas que tiene poco espacio en los medios de la derecha venezolana. Aquí sí lo tenía. Telesur es un medio de comunicación multiestatal en el que también son miembros Venezuela, Cuba, Ecuador, Bolivia, Nicaragua y Uruguay. De estas acciones a Argentina le corresponde el 16%. La decisión de desvincular al país del multimedio ha sido tomada por el ministro de Medios. Cuando yo era jefe de prensa de aquella extraña radio que tenía un valor geopolítico tremendo, y lo explicó mejor que nadie como corresponde al estilo de Víctor Hugo, han sacado la posibilidad de que el pueblo argentino siga viendo Telesur. Escuché 2 emisoras que no pertenecen a los medios concentrados, y allí estaban los conductores y sus oyentes lamentando profundamente la decisión que se ha adoptado y, por supuesto, repudiándola como lo hace ese comunicado de las Madres de Plaza de Mayo. Vamos a mostrar, si me permite, Víctor Hugo, para entrar un poco en contexto. En diciembre de 2000, no democrática en la televisión argentina durante los últimos años, pero que ha sido una discusión por demás pertinente en estos meses. ¿Qué opinión le merece? El gobierno de Macri, y esto involucra naturalmente a Hernán Lombardi, es un tsunami de cinismo, una ola de hipocresía que lo envuelve todo. Declaman la libertad y van contra ella, hablan de libertad de expresión y la están acotando permanentemente. Aquí se terminaron programas, aquí hubo periodistas que fueron echados de medios públicos, aquí hay periodistas que en medios privados están teniendo formas de censura como la de Roberto Navarro, que tiene un programa los domingos de la noche en C5N y que iba a presentar hace 7 días un informe muy especial sobre el socio de Macri, una empresa, un señor de apellido Caputo, que tiene una empresa que se dedica a las obras públicas y que ha sido el mayor constructor de obras públicas justamente en la ciudad de Buenos Aires y ahora lo va a hacer a nivel nacional. Ese programa no se pudo emitir por la tremenda presión conjunta del gobierno y de los medios de comunicación dominantes. Macri, junto al grupo Clarín, que si me permiten el término, y esto va estrictamente por mi cuenta, es un grupo estrictamente mafioso, dedicado al periodismo, atacaron a este canal a tal extremo que a sus autoridades las sometieron a que no permitiesen que el programa que iba a emitir Roberto Navarro fuese visto en toda la República Argentina. De esto se trata lo que estamos viviendo en estos momentos en el país. Como si no fuera bastante saber que solamente Telesur, en muchísimos casos, con el pueblo reunido, por ejemplo, el otro día frente al Congreso, miles de personas que iban a protestar porque el país se pone de rodillas frente a los fondos buitres, la única manera de informarse era a través de Telesur. Los canales argentinos estaban adentro del Congreso. Bastaba que hicieran con la Cámara un movimiento para tomar a ese pueblo que estaba en la calle tratando de convencer a sus diputados, a sus representantes, de que no se arrodillaran frente al poder financiero internacional. Ninguna cámara mostró lo que sí exhibió hacia todo el mundo Telesur. Este ha sido el pecado de Telesur, hacer periodismo frente a esta gente que lo único que hace es proclamar más república y va contra la república, más democracia y va contra la democracia, más libertad de expresión y también va contra ella. A esto se reduce hoy día lo que es el gobierno de Mauricio Macri, juntamente con los medios dominantes de comunicación en la República Argentina.
Víctor Hugo, ¿cuál es entonces, en esa reflexión, la importancia de Telesur para la población argentina? 90 cableoperadoras, convenios con 5 televisoras en diferentes provincias, más de 20 millones de potenciales televidentes, más de 8 millones de abonados. ¿No son suficientes para el Estado en términos de pluralismo? Evidentemente. Lo que... Personal de la que debo dar testimonio, ¿no? Porque cuando en Argentina, en la época de los regímenes militares, era cuando se prohibían señales y contenidos, ¿no? Y entonces había una luz que iluminaba esa oscuridad de los generales de la época, aunque algunos civiles parece que siguen por el mismo estilo. Vean esto, vamos a acercarnos aquí, cámara 1, y poner, señor director, en pantalla este segmento. Esto es Uruguay, esto es Argentina, Río de la Plata, y aquí en la esquinita está la histórica ciudad de Colonia, que tanto quisieron conquistar como quisieron conquistar Montevideo los ingleses y fracasaron 2 veces. Y no solo fracasaron 2 veces, sino que la guarnición de Montevideo, cuando sí entraron en Buenos Aires, cosa que no habían logrado en Montevideo, mandó refuerzos, cruzaron el río Uruguay, entraron por atrás de Buenos Aires y ayudaron a reconquistar Buenos Aires, ¿no? Pero cuando en Buenos Aires ocurren esas épocas, desde Colonia, una emisora CW1, Radio Colonia, mandaba, cuando no había internet ni medios modernos de comunicación, una onda de libertad y de verdades a toda la hermana República Argentina, desde el norte, la Quiaca, hasta la Patagonia. Y esa radio, por algunas razones del destino, una vez hizo un concurso para periodistas y periodista, allá había que ser periodista y locutor, y lo ganó este servidor. Y al poco tiempo, por algo razones que uno no entiende, era el jefe de prensa más joven de Río de la Plata. Y allí, Víctor Hugo es testigo de ello, porque allí tuve el honor de hacerle la primera prueba de micrófono, cuando todavía era un joven estudiante en Uruguay. Allí cubríamos todo el Cono Sur, ya llegábamos hasta Paraguay, todos los lugares donde no había libertad de expresión, donde coartaban a los medios, como han coartado ahora Telesur, transmitíamos desde CW1 Radio Colonia, una verdadera arma geopolítica. Me parece que, querido Víctor Hugo, apoyando totalmente lo que acabas de decir, vamos a tener que volver a los viejos y románticos tiempos de Radio Colonia para ver si bombardeamos a aquellos que quieren censurar la verdad. Cualquiera sea el caso, cuentas con nuestra solidaridad, como siempre, y por los viejos tiempos de Radio Colonia. Ley de amnesia criminal. Artículo 4. Se concede la amnistía de los hechos considerados delitos o faltas que se indican a continuación. Instigación a la desobediencia de las leyes, instigación al odio y apología del delito, instigación a delinquir, agavillamiento. Cuando sí entraron en Buenos Aires, cosa que no habían logrado en Montevideo, mandó refuerzos, cruzaron el río Uruguay, entraron por atrás de Buenos Aires y ayudaron a reconquistar Buenos Aires, ¿no? Pero cuando en Buenos Aires ocurren esas épocas, desde Colonia, una emisora CW1, Radio Colonia, mandaba, cuando no había internet ni medios modernos de comunicación, una onda de libertad y de verdades a toda la hermana República Argentina, desde el norte, la Quiaca, hasta la Patagonia. Y esa radio, por algunas razones del destino, una vez hizo un concurso para periodistas y periodista, allá había que ser periodista y locutor, y lo ganó este servidor. Y al poco tiempo, por algo razones que uno no entiende, era el jefe de prensa más joven de Río de la Plata. Y allí, Víctor Hugo es testigo de ello, porque allí tuve el honor de hacerle la primera prueba de micrófono, cuando todavía era un joven estudiante en Uruguay. Allí cubríamos todo el Cono Sur, ya llegábamos hasta Paraguay, todos los lugares donde no había libertad de expresión, donde coartaban a los medios, como han coartado ahora Telesur, transmitíamos desde CW1 Radio Colonia, una verdadera arma geopolítica. Me parece que, querido Víctor Hugo, apoyando totalmente lo que acabas de decir, vamos a tener que volver a los viejos y románticos tiempos de Radio Colonia para ver si bombardeamos a aquellos que quieren censurar la verdad. Cualquiera sea el caso, cuentas con nuestra solidaridad, como siempre, y por los viejos tiempos de Radio Colonia.
Ley de amnesia criminal. Artículo 4. Se concede la amnistía de los hechos considerados delitos o faltas que se indican a continuación. Instigación a la desobediencia de las leyes. Instigación al odio y apología del delito. Instigación a delinquir. Agavillamiento. Seguimos actualizando información. La presidenta de Telesur, Patricia Villegas, se pronunció sobre la medida arbitraria del gobierno argentino. Ella dijo que la manera en la que se retiró como socio de la multiestatal y excluir al canal de la señal abierta no fue informada a la multiestatal. Veamos. Ante la medida anunciada al diario La Nación por el ministro Hernán Lombardi, Villegas lamentó la falta de comunicación institucional de manera directa y aclaró que solo mantuvo una conversación vía telefónica con el secretario de Medios de la República Argentina antes de la medida, con quien se acordó un manejo institucional. La presidenta del canal multiestatal reiteró que Telesur continuará con su labor de llevar la verdad a todos.